Juan 12, 1-11. Este texto acaecido en Betania o ambientado en Betania después de la resurrección de Lázaro, una fiesta que hacen, nos pone en el ámbito ya de la cercanía de la pasión y muerte de Cristo. Habla de 6 días antes, pero sobre todo nos pone en el ambiente de la celebración por la vida, que fue lo que celebraron ellos. Igual este mismo texto nos invita a reflexionar y meditar un poco sobre la realidad de la pobreza en el mundo. Estamos llamados a acabar con los pobres. ¿De qué manera podemos acabar con la pobreza? Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Texto de Juan 12, 1-11. Los invito a que, si tienen su Biblia, también ustedes desde su casa puedan seguir este texto. Juan 12, 1-11. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron cena. Marta servía y Lázaro, uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo, auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto no lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjenla, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de discípulos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, justamente el texto de hoy de Juan 12, 1-11 nos pone en el ambiente de los últimos días de Jesús. Claramente lo dice, 6 días antes de la Pascua. Fue esa Pascua en ese tiempo, digamos, en el cual el Señor es crucificado. Jesús sabe ya del peligro que existe de estar allí en Jerusalén, en haber subido a Jerusalén para las fiestas de la Pascua. Él tiene claro eso, tiene perfecto conocimiento. Pero Jesús está allí con sus discípulos para celebrar. El acontecimiento de hoy nos presenta el texto bíblico que está situado cronológicamente 6 días antes de aquella fiesta, cuando él llega a Betania y está allí por varios días, poco tiempo va a estar allí, y justamente parece que la noche de ese sábado hay un banquete en la casa de alguno de las personas del pueblo. Los invitados son también Marta, María y Lázaro. Es de entender que los judíos el día sábado hacían ayuno, digamos así, pero ya al caer el día ya estaban despidiendo el sábado, entonces ya podían darse, digamos, el gusto de compartir un banquete, que es lo que estamos viendo en el día de hoy. El evangelista Juan nos dice que estaban allí ellos, Marta, María, Lázaro, que fue María la mujer que ungió los pies de Jesús. No es la pecadora que a veces se le relaciona a ella con la pecadora que le lava los pies con las lágrimas y se los seca con sus cabellos. Es otro pasaje, digamos, otro pasaje bíblico. De hecho, por ese pasaje a veces se confunde a María con la mujer pecadora. Es una cena, una comida de acción de gracias. Una comida de acción de gracias a Jesús por el don de la vida. Es decir, le ofrecen una cena a Él en acción de gracias por ese don tan grande que recibió Lázaro de volver a la vida. En esta comunidad, como en todas las comunidades, generalmente después del fallecimiento de alguien hay una cena de compartir para recordar a la persona que se ha ido. En este caso, esa cena que podía ser una cena de funeral se convierte en una cena de vida. Una cena donde la gente va a compartir la alegría de que Cristo le devuelve la vida a una persona de la comunidad de Lázaro, ¿sí?
Entonces este cambio, digamos así, este contraste entre la tristeza de una cena a un banquete de vida, es algo que está muy claro en el texto de hoy, ¿sí? Aquello que era conmemorar una muerte se convierte en conmemorar la vida. De la misma manera, este banquete nos ayuda a entender un poco el gran banquete de la Eucaristía, ¿sí? De una manera nos muestra el banquete final en el que algún día todos vamos a participar, en el cual todos somos invitados de una manera definitiva, la Eucaristía. María toma una libra de perfume muy costoso, nos dice el texto, y le unge los pies a Jesús y se los seca con la cabellera. La casa se llena de la fragancia del perfume, y María, agradecida por el don de la vida, prácticamente gasta, digamos ahí, lo diría más bien Judas, malgasta un costosísimo perfume en Jesús. Aquí pienso que nos puede dimensionar bastante lo que eso significa. ¿Qué harías tú por la vida de alguien que amas? ¿Qué harías tú para salvar a alguien que amas de la muerte? Estoy seguro que serías capaz de gastar lo que más importante crees, gastar cantidad de dinero, lo que sea, por esa vida. Pues lo que hace María en el texto de hoy es justamente eso. Ese perfume es símbolo del amor sin medida de Jesús hacia Lázaro que le devuelve la vida, y del amor sin medida de María, agradecida por el don recibido en su familia. El evangelista prácticamente utiliza mucho en este texto de hoy, estamos hablando de Juan, el lenguaje de Cantar de los Cantares. De hecho, si se hiciera una comparación entre esta parte del texto de Juan y el Cantar de los Cantares, se van a encontrar que muchas de las cosas que aparecen aquí están relacionadas con el lenguaje usado en el libro del Cantar de los Cantares. En este caso, María representa una comunidad, pero también asume el papel de esposa respecto a Jesús, ¿sí? como esa relación cercana. El Cantar 1.2 se lo presenta. Mientras el rey, el esposo, del que habla el texto de Cantar de los Cantares, estaba en su diván, Minardo despedía su perfume. Justamente es lo que vemos en Juan 12.3, ¿verdad? Ese perfume que se esparce con ese olor fragante y delicioso por todo el lugar. Los cabellos con los que ella seca los pies a Jesús, también en Cantar 7.6, está el tema de los cabellos, cuando dice que las trenzas del cabello de esta mujer cautivan a su rey, Cantar 7.6. También el perfume es un símbolo del amor, ya lo decíamos, de la comunidad por Jesús, que responde al amor que Él le ha mostrado, es decir, ese amor de la comunidad que le devuelve a Jesús por la vida que Jesús le da a la comunidad, concretamente a través de Lázaro, ¿sí? Secarle los pies con el cabello es una manera de decir que está prácticamente enamorada del don y el amor grande que viene de Jesús hacia su comunidad. La casa se llena del perfume, Cantar 1.3, la fragancia de los perfumes supera todos los aromas, ¿sí? Ese perfume que es derramado, y lo dice el texto del Cantar de los Cantares, derramado es tu nombre, por eso las doncellas se enamoran de ti. Con Jesús el esposo ha vuelto la alegría, que es la alegría de saber que en este momento la vida ha inundado como ese perfume la casa donde están reunidos. Acá hay una relación muy, muy importante con la comunidad, o sea, todo lo que pasa en un ambiente de comunidad, no en un ambiente íntimo que pudiera tergiversar el sentido del texto, sino en un ambiente comunitario donde todo es fiesta, todo es alegría por la vida. Entonces, esa fragancia de la que habla el texto también nos invita a pensar en el Espíritu Santo, que cuando hay alegría en un lugar, cuando hay esa paz del Espíritu, como que se esparce ese suave olor del Espíritu Santo por todo el lugar. Y es esto justamente lo que nos presenta el texto de hoy. Y hay en cierta manera, una especie de contraste, ¿verdad? También aquí, entre lo que significaba hace unos capítulos, cuando María le dice al Señor, Señor, ya huele a feo, mi hermano lleva 4 días muerto. Ahora aquí se ha cambiado el olor putrefacto de la muerte, se ha cambiado por el suave perfume que lo
lo inunda todo, ¿sí? La comunidad sabe ahora que la vida vence la muerte, que Jesús ha dado este gran signo a través de esta sanación, a través de esta resurrección, ¿sí? Entonces, allí no importa el precio del perfume, porque la vida supera todo precio. Esto nos lleva inmediatamente a pensar en Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, y en sus palabras, ¿por qué no mejor hubieran vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Aquí esto es una voz que prácticamente va en contra de la armonía, una voz que va en contra de ese ambiente de alegría y de jolgorio y de fiesta y de un suave perfume en el lugar. Él ya está completamente desconectado de la comunidad, él está pensando en otras cosas. Judas prefiere tener dinero a tener amor. Judas prefiere estar solo pensando en lo que sea, no pensando en los pobres, porque el mismo texto lo aclara, sino pensando en el dinero, más que pensando en la realidad de la comunidad. Lo que vemos ahí es justamente que Judas lo que hace es ponerle precio a Jesús. Esto que se hace por Cristo hubiera servido para dárselo a otros. Es una especie de excusa extraña, en el sentido de que no tiene que ver en el fondo con los pobres, sino tiene que ver con que a él le importa poco Jesús y es capaz de venderlo por cualquier cosa. El Cantar de los Cantares también tiene unos textos muy bonitos que nos los vamos a relacionar acá. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de la casa, no habría suficiente. Cantar de los Cantares 8:7. Pienso que también nos conecta con el texto de Cantar, este texto de Juan. Judas no cree en el amor generoso. El dinero para él es lo más importante. Sin embargo, si vemos a María y a la comunidad, para ellos el dinero no importa. Judas le quita el sentido al amor. La comunidad le da sentido al amor. El pretexto que él pone aquí, es simplemente eso, es una cosa exterior a la comunidad, una cosa que no tiene que ver con un verdadero amor. Quizá algunos pudieran pensar en la parte social y política, ¿no? de esta manera de pensar en las necesidades de otro, pero en el fondo no es eso. Cuando hay vida comunitaria, como la vida que había entre ellos, realmente no se hace necesario pensar tanto en los pobres porque todo se comparte y entonces ya no hay pobres. Todos somos ricos en Cristo el Señor. Es quizá una de las enseñanzas que está bastante clara en el texto de hoy cuando tratamos de hacer la comparación completa, no solo en las palabras de Judas, sino en lo que ha sucedido en torno a la comunidad y María con este frasco de perfume. Oponer los pobres a Jesús es parte de lo que debemos meditar en este momento. Jesús merece un amor total. No está dispuesto a darlo todo por nadie en concreto. Es lo que hace Judas. Él se refugia en lo genérico, en una masa abstracta. Habla de los pobres en general, pero es una manera de evadir el compromiso de la comunidad, el compromiso con Jesús, con los discípulos, con Marta, María, Lázaro y la gente que está viviendo allí un ambiente de fiesta. Como solución a la pobreza, Judas propone las limosnas en vez de la vida de la comunidad. La comunidad para Jesús no vive en estructuras de dinero, sino en la acción de gracias y puesta en común de amor que se comparte y que comparte. Por eso Jesús va a decir a los pobres los van a tener siempre entre ustedes, y es que es así. Estaremos luchando toda la vida para que no haya pobres y siempre habrá pobres. Díganme en qué momento de la historia de la humanidad no han existido los pobres, siempre han estado. Aquí lo que vemos es una forma de esa relación entre la comunidad y los pobres. Los pobres no son el término de una actividad hacia el exterior, como si estuviesen fuera del grupo cristiano. Los pobres no son unos lejanos a la comunidad, sino que los pobres son parte de la comunidad, se les considera dentro de ella. Por eso ese nardo, ese perfume que es derramado, es un perfume que es para la nariz de todos.
no solamente los ricos, sino todos, porque en la comunidad, en una verdadera comunidad, los que son pobres forman parte de la comunidad, se sienten acogidos, se sienten bendecidos y acompañados por aquellos que los acogen en la comunidad. Hoy vemos justamente que este lenguaje que se usa hoy para hablar de la pobreza, para hablar de darle a los pobres y quitarle a los ricos, es un lenguaje que no va con el sentido cristiano de lo que significa los pobres. Cuando muere Jesús va a dar la posibilidad de señalar un camino que prácticamente quiere acabar con la opresión y la pobreza, pero no partiendo de una situación de fuerza y de dominio, sino de la solidaridad, el don de sí hasta la muerte, la entrega. Eso es lo que nos quiere mostrar hoy. La comunidad no se hace distinta a los pobres. Es una comunidad de pobres que se ama y que a través de compartir esa expresión superan cualquier condición de opresión que hay en el mundo. Es eso, apreciado pueblo de fe. O sea, los pobres no son lejos de nuestra experiencia, deben ser parte de la vida nuestra pobreza compartida con la de los demás para descubrir entre nosotros la vida y la riqueza de Cristo. Los pobres no son simplemente un grupo exterior que nos está pidiendo. Debemos hacer que sean parte de nuestra comunidad, aquellos que son necesitados, pero que no se sientan tampoco devaluados en su humanidad por el hecho de que tengamos que darles. El amor no pone una limosna en la mano del pobre para desentenderse luego. El amor de Jesús consiste en acoger, admitiendo en la propia mesa, en la propia vida íntima a aquellos. Así es como los pobres hacen estar siempre entre los discípulos. Es una relación personal donde se manifiesta el amor de Jesús. Yo pienso un poco en la misa, en el sentido de la misa, una cosa que puede pasar desapercibida, pero yo estoy seguro que para muchos de nosotros es un signo grande. Cuando, por ejemplo, en la misa todo el mundo recibe la comunión, todo el que se sienta en gracia de Dios recibe la comunión. El pedacito de pan que se recibe se le entrega al rico y al pobre, a todos, en un sentido de comunidad, en un sentido de comemos de la misma mesa, porque del mismo Dios recibimos vida y recibimos todo lo que necesitamos. La pobreza es hermana de la enfermedad y esposa de la muerte. Es por eso que incluso para los judíos ser pobre era considerado una maldición y ser rico era una bendición de Dios. La pobreza y el dolor de la familia de Lázaro se termina cambiando en alegría. Por eso es cuando María baña los pies con ese perfume costoso, es decir, se ofrece lo mejor para Dios, porque es que de Dios hemos recibido todo lo mejor, su propia vida en el Hijo. ¿Sí? Por eso, más que dar, es devolverla a Dios. Pues Dios ha dado todo por la familia, por esa familia de Lázaro, que le ha vuelto a dar vida y ha acabado con la tristeza que hay. Vemos ese contraste entre la actitud de Jesús con la gente de Betania y Judas. Mientras en Betania todo es compartir, vivir en comunidad, estar alegres, Judas solo piensa en el dinero. ¿Es justo darle dinero a los pobres? Me pregunto yo a veces. ¿Quitarle al rico para darle a los pobres? ¿Es justa una lucha social y de clases para querer construir un mundo más humano? En verdad, que quien piensa de esta manera vive con el corazón tacaño de Judas. No es así. Los pobres no deben ser algo fuera de nuestra comunidad o de nuestra iglesia. Los pobres deben ser parte de nuestra comunidad. Y en la comunidad eliminar esa pobreza en el sentido de la solidaridad. Así es que se acaban las injusticias del mundo, con la solidaridad, no simplemente con la caridad de dar algo a otra persona como filantropía. La verdadera comunidad no se construye quitándole o robándole o quitándole al que más tiene, peleando, sino al contrario, dando, compartiendo, siendo solidario, invitando a la mesa a cada uno de aquellos a los que queremos compartirle el pan. ¿Es la solución a los problemas del mundo que la iglesia venda lo que tiene? La iglesia debería tener menos, pienso yo, pero eso no soluciona la pobreza en el mundo. Al contrario, aumentaría la dependencia y un sentido de no solamente ahora una pobreza material, sino la humillación de ser atendido por otro. Esos proyectos asistencialistas y paternalistas al final terminan generando círculos de pobreza peores, y los vemos en todo lado. Esos básicos mínimos vitales y cosas de esas al final no son la solución. La solución es brindar oportunidades, brindar solidaridad, hacer que la familia toda forme parte de la misma mesa. Eso sí es un verdadero sentido de amor a los pobres.
el hacer que se sientan parte de la comunidad, pero generalmente están rezagados, están abandonados, olvidados. El sentido de valerse por sí mismo exalta la dignidad de la persona y le ayuda a recuperar esa dignidad. Caso distinto a aquel que en realidad está discapacitado y necesita de la ayuda. Apreciado pueblo de fe, como contemplación hoy, los invito a que no olvidemos además esa experiencia de lo que viviendo, o no olvidemos, quizás no lo sabemos, pero cómo los gladiadores en aquella época de Cristo los ungían con aceites antes de salir a la batalla. Pienso que también si miramos esto, meditemos, contemplemos más bien en Cristo que enfrenta su pasión como aquel que va a luchar, ese gran combate a muerte con el enemigo de Dios, Satanás. Esa unción que va a recibir hoy es como para mostrarnos la agilidad, la naturaleza humana de Cristo, que lo va a fortalecer en esta lucha contra el mal. Es ese un motivo, pienso yo, de meditación para el día de hoy. El gozo de ese aroma que recibe en la comunidad es el gozo también de una comunidad que está en torno a Cristo el Señor. El tesoro de este texto también nos invita a contemplar ese perfume que fue allí derramado. Es la riqueza de los pobres, es la vida divina que se prodiga a sí misma, se comunica primero a Dios en el Hijo, pero después se da brotando de las heridas a todos los pobres, esto es, a los hombres que estaban desposeídos de la gracia, destinados a morir, que hoy van a recibir en Cristo Jesús vida nueva. La verdadera riqueza de la iglesia es Cristo, y su verdadera donación no son monedas, sino su misma vida. Amado Señor, que diste la vida a Lázaro y que nos das la vida y nos renuevas. Te pedimos hoy que nos enseñes a tener un corazón para aceptar en la mesa del banquete, no solamente el banquete de la Eucaristía, sino en el banquete de la vida comunitaria a todos, que todos sientan que tienen la dignidad para estar allí, que todos sientan que en ti todo es riqueza. Bueno, gracias, apreciado pueblo de fe. Invitarlos a que vivan ese tiempo de la Semana Santa como un tiempo de muchas bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.